¿qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y venimos al centro de entrenamiento. Y esta vez venimos al centro de entrenamiento para revisar todas estas reglas de la 1.5, pero de forma más concentrada y resumida. Ya recordáis que hicimos el directo de 4 horas explicando todos los cambios, analizándolos, comentándolos entre todos, resolviendo alguna que otra duda, pero me habéis pedido que, claro, que tragarse la turra de 4 horas para ver los 4 o 5 cambios realmente determinantes que ha habido puede ser excesivo, así que vamos a extraer estos cambios más determinantes y explicarlos de una forma más organizada y concentrada. Y yo creo que uno de los más importantes, el primero, es que ha cambiado lo que podría hacer que podamos realizar una capacidad. Y anteriormente, hasta este cambio, todo dependía de que pudiéramos cambiar el estado del juego, quedando en una cosa muy etérea. ¿Qué es el estado del juego? Cualquier cosa podría ser el estado del juego o no serla. Así que esto se ha cambiado. Y ahora no depende del estado del juego, sino de los objetivos válidos. De forma que si, por ejemplo, queremos realizar un ataque que dice que inflige X daño a un esbirro, si no hay un esbirro en juego no podríamos, porque no hay un objetivo válido, no hay ningún esbirro. Si dice quita amenaza de un plan secundario, si no hay plan secundario no podríamos. O incluso si dice quita X amenaza y no hay ningún plan secundario y el plan principal está vacío, tampoco sería un objetivo válido. Pero lo que sí que serían objetivos válidos serían las cartas de aturdido y de confundido. De forma que si quisiéramos quitarnos un aturdido con un evento que inflige daño a un esbirro y no hay ningún esbirro en juego, sí que podríamos utilizarlo, igual que podríamos hacer un ataque de 0, o podríamos quitar amenaza de un plan que no tiene, o incluso con 0 de intervención. Pero siempre tiene que haber un objetivo válido. Si alguna capacidad hace referencia a 2 objetivos distintos, con que haya uno de ellos ya podríamos dispararla. Por ejemplo, el cuerpo a cuerpo, que inflige daño a 2 enemigos. Si solo hay un enemigo, podemos utilizarlo. Ahora, si no hay ningún enemigo, no podríamos utilizarlo. Otro cambio importante es el de las capacidades constantes, incluidas las palabras clave. Y es que anteriormente siempre se resolvían después de las cartas de estado. Primero se resolvía el aturdido, el confundido o el duro, y luego las capacidades constantes. Ahora no es así. Ahora primero va la capacidad constante y luego van las cartas de estado. Por ejemplo, la típica de Thanos con el santuario, que dice que Thanos no puede sufrir daño y además Thanos empieza con estado duro. Antiguamente tú podías infligir daño a Thanos para quitarle el duro, porque la capacidad constante se calculaba después de haberle quitado el duro. Ahora no podrías quitarle ese duro, porque primero se resuelve la capacidad constante, que dice que no puede sufrir daño, por lo tanto nunca llegaría a calcularse si tiene una carta de estado duro o no. Una vez que se quite el santuario ya no existe la capacidad constante de que no puede sufrir daño y entonces sí se le podría infligir daño para quitarle el duro. Ya sabemos que hay varios accesorios que aumentan en uno o la intervención o la planificación o lo que fuera. En el caso de que este accesorio se vincula a un esbirro, pero ese esbirro pasa a ser un aliado cuya planificación se convierte en intervención, como el accesorio dice que le aumenta en 1 la planificación, no le afectaría porque son distintos. Bueno, pues a partir de ahora son el mismo atributo, son homólogos y es que en realidad es el mismo atributo. Lo único que en el caso de los enemigos la planificación pone amenaza y en el caso de los amigos la intervención lo quita en el ataque, no hay duda, porque los dos infligen daño, pero en el caso de la planificación e intervención son la otra cara de la misma moneda. Y aquí lo que dice es eso, que si de pronto un accesorio que da +1 de planificación se convierte, el que tiene vinculado ese accesorio, en aliado con intervención, pues ese +1 de planificación pasaría a ser +1 de intervención, sin tener que especificar ese cambio. Al igual que si hay algún modificador de un atributo que no posee el personaje vinculado, pues no hace que exista ese atributo. Si tú a un personaje que no tiene ataque, como puede ser el senador Kelly
se le pone un accesorio que le da +1 de ataque, no hace que tenga 1 de ataque, se pierde, simplemente sigue sin tener ataque, y da igual el bonificador, porque si tú le bonificas algo que no existe, pues sigue sin existir. Otra cuestión importante es el orden de resolver las cartas de aumento y las cartas de encuentro. Anteriormente no había nada especificado, de forma que pues yo personalmente, si iba incluso con Star-Lord, que iba recibiendo cartas de encuentro, iba poniendo una sobre la mesa, la segunda la ponía encima, la tercera encima, y luego las iba resolviendo. Al final las resolvía en el orden inverso al que habían sido repartidas. O incluso si con Spider-Woman o con la Logística Internacional de S.H.I.E.L.D. o con cualquier otra capacidad había podido ver las cartas que había podido repartir, podría haber elegido: esta quizá la quiero resolver antes o la quiero resolver después, por si alguna de las otras que tengo que resolver interactúan con esta misma. Pues no, hay que resolverlas en el mismo orden que han sido repartidas. La primera que se reparte es la primera que se resuelve, sean juntas a la hora de conseguir estas cartas o vayan siendo progresivamente cuando se obtienen. Los bonificadores de ataque, que dice: cuando juegues un evento de ataque, aumenta en 1 la cantidad de daño. O cuando realices un ataque, aumenta en 1 la cantidad de daño. Si aumenta el daño del evento, aunque el evento haga múltiples ataques, como puede ser la danza mortal, entonces aumentaría a cada instancia de daño, ¿vale? Al daño que haga cada uno de estos ataques. Si el aumento no es al evento, sino al ataque, solo se aplicaría al primero de estos ataques. En el caso de que sea un solo ataque con varias instancias de daño, como puede ser la escalera real de Gambito, entonces sí que afectaría a cada una de estas instancias, sea al evento o sea al ataque, porque es un solo ataque. Si hay varias instancias de daño que se le aplican al mismo enemigo con represalia, al ser un solo ataque solo se aplica una vez la represalia. Sin embargo, si las instancias se hacen a varios enemigos con represalia, sí que haría cada uno de estos enemigos su represalia. Por lo tanto, si tenemos 2 enemigos con represalia, 2 instancias de daño, y le hacemos una instancia a uno y otra a otro, recibiríamos 2 de represalia. Ahora, si le hiciéramos las 2 al mismo, solo recibiríamos una. Evidentemente, si estamos hablando del evento que tiene múltiples ataques, no instancias, sino ataques, cada ataque comportaría su propia represalia, aunque sea al mismo enemigo. Además, sabemos que hay posibilidad de que algún personaje ataque directamente a un aliado. Cuando se ataque a un aliado, puede ser defendido este ataque por otro aliado o por nosotros mismos como héroe, ¿vale? Y a partir de ahí se resolvería de la forma habitual, siendo el defensor el que se ha aplicado. En el caso de que no sea así, pues el ataque va contra el aliado directamente y se resolvería de forma habitual. Una de las partes más importantes: el daño, infligir daño y sufrir daño. Deal damage, take damage. Infligir daño es el daño que se lanza desde un personaje a otro. Pues cuando nosotros atacamos a un enemigo, el daño que se inflige es el daño que le vamos a hacer a ese enemigo. Luego, si hay cualquier capacidad que evita ese daño, como puede ser un estado duro, como puede ser cualquier capacidad constante, cualquier interrupción que evita daño, entonces ya sería el daño sufrido el que finalmente le llega. Por ejemplo, nosotros infligimos 5 de daño a un enemigo y este enemigo tiene carta de estado duro, sufre 0 de daño. Infligimos 5 de daño y tiene una interrupción que dice que evita 3 de daño. Pues entonces sufriría 2 de daño. Sin embargo, por mucho que tú evites ese daño que sufres, no reduces el daño que infliges. Es decir, en ambos casos que infligimos 5 de daño y en un caso se evita todo por el duro, por lo tanto sufre 0, y en el otro evita 3, por lo tanto sufre 2, se siguen infligiendo 5 de daño. Y cualquier efecto que diga haz lo que sea por cada daño infligido de este modo, serían los 5 iniciales, y lo mismo al revés. Hay que tener en cuenta que tenemos una complicación con esto, y es que ya hemos dicho que tenemos el deal damage, que sería infligir daño, y el take damage, que sería el sufrir daño. Pero luego hay otra en inglés que sería simplemente damage, an enemy attack and damage. Eso sería más paralelo a sufrir daño, y sin embargo aquí lo tenemos traducido como infligir daño. Si un enemigo ataca y te inflige daño, entonces no se aplicaría el daño infligido. Por ejemplo, lo tenemos en los 6 siniestros o en el Duende Verde, que en ambos dice: si el enemigo te ataca e inflige daño,
pon amenaza, sufres daño directo, lo que sea. Bueno, pues en el caso de que evitáramos todo el daño que nos entra, no saltaría esta respuesta, porque el original es Attack and Damage, no Attack and Deal Damage. Hay que tener cuidado con esto porque como aquí lo tenemos mal traducido, siempre va a haber complicación, pero básicamente es cuando se dice, si tal enemigo te ataca e inflige daño, en tal caso tenemos que entender que no dice inflige daño, sino sufres daño. Y siempre conviene recordar que la defensa no es evitar daño, la defensa es calcular el daño restando, de forma que el ataque del villano, por ejemplo, se produce sumando su ataque básico más los iconos de aumento que se produzcan, menos la defensa que estemos aplicando. Y una vez que tengamos el resultado, ya sería ese daño el que se inflige. Por lo tanto, si nos ataca de 2 más un icono 3, pero nosotros defendemos de 3, el total sería 0 y no nos inflige daño. No serían 3 y evitamos 2 por la defensa o evitamos 3 por la defensa. Otro punto importante es el final de la fase de jugadores. Cuando hay un efecto duradero que dice hasta el final de la fase de jugadores o hasta que acabe la fase de jugadores, esto es después de robar la nueva mano y de preparar nuestras cartas. Y si algo dice después de que acabe la fase de jugadores, pues es igual, después de conseguir nuestra nueva mano y después de preparar nuestras cartas. Esto es importante, por ejemplo, con A mí mi patrulla X, que al final de la fase nos devuelve un aliado a la mano, o con la red de la vida y el destino, que si se marcha un aliado al final de la fase, robaríamos después de haber robado nuestras cartas. Una de las partes más importantes y con las que ha ganado mucho Hulka, y es que las respuestas obligadas que tengan un coste de flecha, si no tienen un objetivo válido para resolver su efecto, no se paga el coste. De forma que tenemos la mejora de Hulka que le da más 2 de ataque y que tiene la respuesta obligada, coste de flecha, descarta esta carta, efecto, aturde al personaje atacado. Si ese personaje ya está aturdido, está derrotado o tiene firmeza, no puedes darle una carta de aturdido, por lo tanto no puedes resolver el efecto, por lo tanto no pagas el coste, no descartas la carta y esa carta sigue ahí. Eso ha ganado con Hulka, ya que la pobre, pues ya que tiene varias cartas un poquito inútiles y esta que es bastante buena, pues hace que tenga un poquito más de ventaja, y ya que tiene la capacidad de aturdir, pues que sea un poquito más válida, manteniéndola más tiempo en mesa, aumentando su ataque básico. Otra parte importante son las famosas cartas permanentes, las garras de Lobezno, las identidades de masa, de gata sombra o de visión. Todas estas cartas permanentes no forman parte del mazo, no cuentan de cara al límite y al empezar la partida se apartan. Se baraja tu mazo, se hacen las cosas y luego ya en la preparación, después de haber robado tu mano y haber hecho el mulligan, ya se pondrían en juego. Así que no se pueden convertir en un dron de Ultron, no pueden ir a la colección, van fuera del juego y luego se incluyen. Esto es importante, ya que siempre ha habido mucho conflicto con esto y ya queda por fin definido qué pasa con todas estas cartas permanentes. Otra cosa importante es que las perfidias, que su último efecto es una activación de cualquier enemigo, de cualquier villano, esta carta se descarta en el momento en que empieza la activación. Es decir, que una vez que ya se decide que se activa, se descarta. Yo personalmente las dejaba en la mesa hasta que acababan todos los efectos de esta perfidia, pero no. Sale mover ficha. Vale, el villano ejecuta el plan. Empieza la activación, ya vamos a activar al villano para que ejecute el plan, descartamos mover ficha y entonces empieza la planificación. Esto es importante porque si solo quedara una carta de encuentros, por ejemplo, para sacarla como aumento, al ciclar el mazo de encuentros, ese mover ficha no entraría en ese ciclado. Pero debido al cambio o a la especificación de esta regla, sí que se descarta. Por lo tanto, al sacar la carta de aumento, vaciar el mazo de encuentros y volverlo a formar, estaría en el descarte mover ficha y volvería a entrar en el mazo de encuentros. Y por último, en este resumen, vamos a hablar del cambio también a la hora del setup.
Y es que anteriormente tú primero apartabas la obligación, barajabas el mazo de encuentros, hacías la preparación y luego incluías la obligación en el mazo de encuentros y ya es cuando se barajaba. Bueno, pues no, ahora ya la obligación entra directamente en el mazo, por lo tanto, si el escenario te dice que cuando se muestre el villano, cuando se muestre el plan principal, tienes que recibir una carta de encuentros o tienes que descartar cartas hasta conseguir la que sea, la obligación estaría ahí, podrías recibirla como primera carta de encuentros o podría ser descartada buscando, por ejemplo, un esbirro en el caso de Clau. Y además la preparación de campaña ya está metida también en la preparación del escenario. Antiguamente tú preparabas el escenario, robabas tu mano, hacías el mulligan, hacías tu preparación y luego se resolvía la preparación de campaña. Bueno, pues ahora no, ahora primero se resuelve la campaña y luego ya es cuando se van a robar la mano inicial, se hace el mulligan y se hace la preparación que pudiera tener tu héroe. Y hasta aquí este resumen. Yo creo que he destacado lo más importante. Hay más cosas que han añadido, pero que no las hemos mencionado porque en realidad son aclaraciones a cosas que ya estaban de antes y simplemente las han registrado, pero no ha habido cambios en sí mismos. De cualquier manera, ya sabéis que me podéis preguntar lo que queráis en cualquier momento, ya sea por YouTube, en cualquier comentario, por Twitter, por Facebook, y los que ya lo hacéis, sabéis que no tengo ningún problema de resolver ningún tipo de duda. Y si algo no lo sé, pregunto a mi maestro, que para eso soy su padawan. Así que lo dicho, os invito a que comentéis qué os parece el análisis, si se me ha quedado algo en el tintero. Os repito que me preguntéis cualquier duda que podáis tener. De momento os dejo de dar la turra, aquí nos despedimos. A más ver.